Libre albedrío. ¿Qué es? Bueno, el libre albedrío nos lleva a tomar decisiones, ya sean correctas o incorrectas. Nos lleva a la obediencia o a la desobediencia. Y en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar muchísimas historias en las cuales podemos aprender directamente lecciones positivas. En otras nos toca aprender por contraste, es decir, de una lección negativa sacar una positiva, o mejor dicho, de una historia negativa sacar algo positivo. Y la Biblia nos dice en Romanos 15:4, y quiero compartirlo contigo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermoso. La Biblia nos da esperanza. La Biblia nos da paz, pero tenemos que estudiarla y escudriñarla con el corazón. Así que tenemos una cita acá de Patriarcas y Profetas donde se menciona la palabra libre albedrío. Vamos a leerla. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Es decir, que el libre albedrío lo tenemos todos. Todos tenemos esta capacidad, todos tenemos esta facultad, esta cualidad de decidir. Y vamos a ver qué nosotros podemos encontrar sobre la definición exacta de libre albedrío. La comparto contigo y es la siguiente. Libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elige. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades, limitaciones o a una predeterminación divina. Es decir, que el Señor a ti y a mí nos dio la capacidad de decidir, de saber a dónde ir, a dónde no ir, de poder tomar decisiones correctas o incorrectas. Y en la Biblia tenemos muchos casos. Tenemos personajes que tomaron decisiones correctas, como el caso de Daniel y José. Pero tenemos otros que la tomaron incorrecta, como es el caso de Sansón. Y es el caso del personaje que vamos a hablar hoy. Y es de Saúl. Muy poco se habla de este rey. Muy poco se habla de Saúl. Sin embargo, Saúl fue un joven que fue llamado por el Señor. Saúl fue un joven que empezó su vida con humildad. Y cuando hablo de humildad no me refiero a pobreza, no. Tiende a confundirse, pero no. Humildad me refiero a una persona que aceptaba lo que Dios le decía, una persona que no quería sobresalir delante de los demás, una persona que prefería esconderse en un bagaje que ser rey de una nación. De este Saúl te quiero hablar en esta tarde. Entonces, la historia de Saúl comienza en el capítulo 9, pudiéramos decir, donde dice sucesos que llevan al ungimiento de Saúl. Aquí en el capítulo 9 nosotros podemos ver que a Cis, el padre de Saúl, se le pierden unas asnas. Así que el muchacho muy obediente va con uno de sus amigos, pudiéramos decir, a buscar las asnas. No la encuentran, las busca en muchos lugares y no la encuentran. Así que Saúl le dice a su amigo, debemos regresar porque mi papá seguramente ya no está tan preocupado por las asnas como que por nosotros no hayamos llegado. Así que el amigo le dice acerca de un vidente. En ese tiempo a los profetas le llamaban vidente. Y le empieza a hablar de le empieza a hablar de Samuel. Entonces deciden ir. Pero en el camino Saúl le dice que no tiene nada para darle algún presente, porque era costumbre en ese tiempo llevarle un presente a los profetas. Pues el joven tenía algo, así que deciden dárselo. Vemos en Saúl, primero, una persona que está preocupada por lo que puede pensar su papá.
Segundo, una persona cortés que decide donde el profeta, pero quiere llevarle algo. Y podemos encontrar muchísimas cualidades positivas que tenía Saúl al principio de su vida, ¿verdad? O al principio de cuando comienza la historia aquí en el libro de Primero de Samuel. Entonces podemos ver que en el capítulo 9, ¿verdad? De que es de lo que estamos hablando. Entonces todo se prepara para el ungimiento de Saúl. El Señor habla con Samuel y todo se da paso a paso como el Señor había dicho. Recordemos que el pueblo de Israel había pedido un rey. Samuel se había sentido un poco rechazado, triste, ¿verdad? Y Dios le dice, tranquilo, no te han rechazado a ti, sino a mí. Dale rey, pero dile todas las condiciones. Así que se dan todo esto. Y cuando llega el momento, pues de ungir a Saúl como rey, ya delante del pueblo, Saúl está escondido. Pero lo mandan a buscar, lo encuentran. Y era un muchacho, ¿verdad? Aparente, más alto de los hombros que todo el pueblo de Israel, bien portado y comienza a ser rey de la nación. Pero ¿qué pasó con Saúl? Pasó con Saúl lo que pasa con muchos de nosotros, que no aceptamos la reprensión. Saúl cometió un error como lo podemos cometer tú y yo. Sin embargo, Saúl no recibió la amonestación como debe ser recibida. Nosotros tenemos que estar receptivos cuando hacemos algo malo y aceptar la corrección, no importa de quién venga, así sea de un niño. En el caso de Saúl vino de un profeta, pero no la aceptó. Vamos a ver de qué estamos hablando. En el capítulo 13 del primer libro de Samuel, nosotros encontramos que Saúl y el pueblo de Israel van a ir en batalla contra los filisteos, que el pueblo está asustado. Dice el versículo 7 que el pueblo estaba temblando, ¿verdad? Porque tenía miedo. Y ellos querían entregar al Señor la batalla, querían entregar al Señor, ¿verdad?, sus vidas, y estaban esperando a Samuel para que Samuel fuera y orara por el pueblo, ofreciera sacrificio y entonces ellos ir. ¿Qué pasa? Que Samuel se detuvo. Samuel no llegó inmediatamente, sino que Saúl, tomándose prerrogativas que no le correspondían, entonces ofreció él el sacrificio. Saúl pudo simplemente haber orado y el Señor habría escuchado sus oraciones, pero él ofreció el sacrificio, ofreció el holocausto que no le correspondía. Entonces, cuando Samuel lo reprende, Saúl se enoja, ¿verdad? No acepta y entonces culpa al pueblo. Triste condición de nosotros cuando cometemos errores, entonces al excusarnos culpamos a los demás. Muy mala esa situación. Vamos a leer lo que pasó en Patriarcas y Profetas, el capítulo 61. Cuando fue reprendido por el profeta en Gilgal, es decir, Saúl, no le pareció que hubiera un gran pecado en la conducta que había seguido. A veces pasa eso con nosotros, nos aconsejan por algo, no, pero eso no es tan malo, solemos decir. Pero si es malo, no necesita ser tan ni chin, ni poco, ni mucho, es malo y punto. Entonces nosotros debemos inmediatamente aceptar la corrección, ¿verdad? Y dejar eso. Sigue diciendo. Creyó que había sido tratado injustamente y procurando vindicar sus acciones, presentó excusas por su error grave. Desde entonces tuvo muy pocas relaciones con el profeta. Samuel amaba a Saúl como a un hijo, mientras que Saúl, de temperamento osado y ardiente, había estimado mucho al profeta. Pero la reprensión de Samuel despertó su resentimiento y desde entonces le evitaba en lo posible. Esta acción de Saúl, pudiéramos decir, no es nada porque le ofreció un sacrificio ya, no le tocaba, pero si se arrepintió ya. Pero entonces es el problema, que Saúl no se arrepintió. Saúl se excusó, lo primero. Y lo segundo que hizo fue evitar a la persona que podía amonestarle. Y entonces ahí comenzó el descenso de Saúl. Fíjense bien, un hombre, un joven llamado por el Señor,
que había hasta profetizado. El Señor había mudado su corazón, el Señor había hecho grandes cosas en su vida. Sin embargo, empezó a descender y dejó que Satanás entrara en su corazón. Y vemos algo que Samuel dice a Saúl en el capítulo 15, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Terrible esto, porque nosotros decimos, yo ir donde un adivino, donde una bruja, donde un hechicero, jamás. Sin embargo, ser obstinado es lo mismo, ser rebeldes contra el Señor y contra su palabra. Cada vez que el Señor nos amonesta a través de un escrito, a través de una persona, y entonces nos ponemos como una pared duro y no aceptamos la corrección, estamos endureciendo nuestro corazón. Y cada vez que lo hacemos, el Espíritu Santo se va alejando de nosotros. No porque el Espíritu Santo quiera, sino porque nosotros le estamos rechazando. Y como el Señor nos dio el libre albedrío, que es la capacidad o la facultad para decidir, entonces el Señor nos respeta esa decisión. Con llanto, con dolor, pero nos deja, porque no queremos, porque continuamos abrazando ese pecado que sabemos que al Señor no le agrada, pero entendemos que no es tan malo como lo entendió Saúl. Y entonces el descenso de Saúl fue cada día empeorando, empeorando y empeorando. Y podemos ir al capítulo 15 para ir avanzando. Primera de Samuel 15. Vemos aquí que el Señor le da una orden a Saúl por medio del profeta Samuel y le dice que destruya a Amalek y todo lo que hay. Pero Saúl no lo hizo. Cuando llegan a la ciudad, entonces Saúl perdona a Gad, rey de Amalek, y perdona lo mejor del pueblo. Vamos a leerlo. Primero de Samuel 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, y a los gruesos, y a los carneros, y a todo lo bueno, y no quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco destruyeron. Fíjense cómo perdonaron lo mejor, pero Dios le había dicho que destruyera todo eso. Así que sin Dios mandarlo, él hizo algo que no debía hacer. Grave error, porque cuando nosotros comencemos a descender, vamos de picada. Y solamente la misericordia de Dios puede sacarnos de ahí, porque nos volvemos ciegos ante las cosas que están pasando a nuestra vida. Dice aquí, fue la obstinación de Saúl la que hizo que su caso fuera desesperado. Y sin embargo, ¿cuántos se atreven a seguir su ejemplo? Hoy en día muchos de nosotros actuamos igual o peor que Saúl. Constantemente el Señor nos envía reproches, nos envía amonestaciones y nosotros continuamos sumergidos, bañándonos, ¿verdad? Deleitándonos en ese pecado que lo que hace es dañar nuestra mente, dañar nuestro lóbulo frontal, que es donde Dios quiere comunicarse con nosotros. Y seguimos obstinados y no nos damos cuenta que cada día nos alejamos más del Señor. En su misericordia, como ahora, el Señor envía mensajes de reproche para salvar a los descarriados, pero no se someten a la corrección. Insisten en que no han hecho ningún mal y así resisten al Espíritu de Dios. Tristemente, este es un hecho que está pasando en muchos de nosotros. Entendemos que lo que hacemos no está mal, aunque duremos 10, 12, 14 horas haciéndolo y no le dedicamos tiempo al Señor. No está mal. Sin embargo, eso es obstinación. Y podemos seguir viendo más casos que pasaron en la vida de Saúl. Nos vamos a ir ahora al capítulo 16. Versículo del 14 al 23, donde habla del enajenamiento mental de Saúl.
¿Y qué es? Bueno, es locura, es demencia, es pérdida de la razón. Porque cuando el ser humano se aleja de Dios a tal punto como lo hizo Saúl, solo le queda la locura. Y no me hablo o no me refiero a locura de tirar piedras, ¿verdad? O andar diciendo cosas raras, sino a este tipo de locuras de hacer lo bueno pensando que es malo y hacer lo malo pensando que es bueno, como lo decía el profeta. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente se aleja de Dios, lo que hay es oscuridad. Y esa oscuridad no nos deja discernir las cosas de manera correcta. Así que Saúl, como ustedes saben, perdió la razón. Los demonios comenzaron a atormentarlo porque él no quería la protección de Dios. El Señor se alejó y la casa no queda nunca vacía. O está el Señor o no está. Y cuando Dios no está, triste historia como la de Saúl. Quiere el Señor y que nosotros nunca lleguemos a esta situación, porque será muy terrible. Así que conocemos la historia que cada vez que los demonios atormentaban a Saúl, entonces David tocaba el arpa, esa música melodiosa, y entonces Saúl sentía alivio. Por momentos, pero sentía alivio. Vamos a continuar en el capítulo 22. El capítulo 22, versículos del 6 al 23. Nosotros vemos algo que Saúl hizo desastroso. Resulta que David fue a la gente de Nob y allá David habló una mentira muy mal por David. Y esta mentira costó la vida de todos los sacerdotes. Porque cuando fueron donde Saúl, un tal Doeg Indomeo, un chismoso, fue y le cuenta a Saúl que David estaba en Nob y que lo estaban protegiendo. Pero la gente de Nob ni siquiera sabía lo que estaba pasando entre Saúl y David. Así que Saúl, enfurecido, pide que maten a todos los sacerdotes del Señor. Su ejército no quiso, pero el chismoso sí quiso y mató a 85 sacerdotes, 85 varones de Dios, dice la Biblia, que vestían efod de lino. ¿Qué situación? ¿Hasta dónde puede llegar la mentalidad de un rey que había sido llamado con un propósito especial? Fíjense cómo sigue descendiendo y ahora mata a unos sacerdotes. Dice Patriarcas y Profetas en la página 714 y 715. Esto era lo que Saúl podía hacer bajo el dominio de Satanás. Cuando Dios declaró que la iniquidad de los amalecitas estaba rebosando y le ordenó que los destruyera totalmente, Saúl se creyó demasiado compasivo para ejecutar la santa sentencia divina y salvó lo que estaba dedicado a la destrucción. Pero ahora, sin ningún mandamiento de Dios, bajo la dirección de Satanás, podía dar muerte a los sacerdotes del Señor y llevar la ruina a los habitantes de Nob. Tal es la perversidad del corazón humano que ha rechazado la dirección de Dios. Tú y yo todavía estamos a tiempo. Todavía hay gracia. Todavía tenemos la oportunidad de frenar y decir como dijo Pedro, sálvame maestro, que perezco. Quiere el Señor que tengamos el valor de reconocer en la circunstancia en la que estamos y poder salir de ahí ahora que hay tiempo. Y así fue la vida de Saúl, cada vez más al declive. Descenso, descenso, descenso y descenso. Hasta que Saúl en el capítulo 28 recurre a la necromancia. ¿Y qué es la necromancia? Bueno, la necromancia es simplemente un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación de espíritu de los muertos. Eso es la necromancia. Y ahí lo vemos en el capítulo 28, específicamente del versículo 3 al 25. Samuel había muerto. Y Saúl, que evitaba a Samuel mientras vivía, ahora quería hablar con él muerto.
Dios aborrece esta práctica y desde el principio Saúl lo sabía. Por eso, durante su reinado, él mandó a eliminar a todas las personas, ¿verdad? Hechiceras, magos y todo esto. Pero después que muere Samuel, él se ve desesperado y recurre a una señora que la Biblia le llama la pitonisa. Y entonces él va allá disfrazado y se hace pasar por otra persona. Entonces, como Dios no le respondía, porque ya Dios no le respondía, tristemente, fue allá donde la hechicera. Y entonces él le dice a la hechicera que le haga llamar a Samuel porque tiene que preguntarle algunas cosas. Y Saúl cree que vio a Samuel, pero no fue Samuel, porque la Biblia nos dice claramente que los muertos en Cristo están ahí, ¿verdad? Dormidos, esperando la resurrección. Y miren esta cita que dice: la hechicera y Satanás estuvieron de acuerdo. La hechicera de Endor había hecho un convenio con Satanás de seguir sus instrucciones en todas las cosas. Él realizaría prodigios y milagros para ella, y le revelaría las cosas más secretas si se entregaba sin reserva para ser controlada por su majestad satánica. Y nosotros podríamos decir: yo nunca llegaría hasta ahí. Ir a consultar a un muerto, jamás. Sin embargo, cuando Saúl empezó a descender, nunca imaginó que iba a caer en esta situación. Así que es el momento de que tú y yo podamos despertar y poner un freno a esta situación, porque no vamos bien. Si estamos actuando en contra de los principios de Dios, no vamos bien. Y es hora de que analicemos y hagamos un alto y podamos volver a las sendas antiguas y caminar por ella. Nosotros como cristianos sabemos cómo vestir, cómo comer, cómo hablar, en cuáles lugares estar, con cuáles personas socializar. No todo lo sabemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos la palabra de Dios, que es la guía más confiable que podemos tener. ¿Por qué no hacer caso? Cuando Saúl preguntó por Samuel, el Señor no hizo que Samuel apareciera ante Saúl. Él no vio nada. No se permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en la tumba y lo levantara en realidad ante la hechicera de Endor. Así que lo que Saúl vio no fue a Samuel. Saúl le pareció, pero no era Samuel. Dios nos da poder a Satanás para resucitar a los muertos. La vida pertenece solo a Dios y solo Él la da. Pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y proceden como ellos, para que mediante esos supuestos amigos muertos Él pueda llevar a cabo su obra de engaño. Así, mi querido amigo, Dios no permite que los muertos te hablen. Los muertos están descansando. Quien hace eso es Satanás. Y nosotros tenemos que reprender todo eso en el nombre de Jesús, porque los muertos están ahí esperando la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, los que serán para vida. Y los que serán para muerte, pues ya también le llegará su momento. Y este será uno de los últimos engaños que cautivarán al mundo. ¿Por qué? Porque cuando las personas vean a sus seres queridos que han fallecido, entonces le harán caso. Y cuando estas personas vengan a decirle cosas en contra de las Sagradas Escrituras, le darán prioridad a eso y obviarán lo que dice la Biblia. Tengamos mucho cuidado de no caer como cayó Saúl, de escuchar a demonios y obviar la palabra de Dios. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo delante de la hechicera de Endor. También sabía predecir correctamente la suerte de Saúl y de sus hijos. ¿Por qué Satanás sabía? Claro, porque Dios ha dicho: si me obedeces tendrás vida, y si no me obedeces tendrás muerte. Y eso el enemigo lo sabe. Entonces fue lo que le predijo a Saúl. Satanás se presenta en una forma admirable ante quienes pueden engañar y se introducirá alteramente a fin de ganar su favor para apartarlo casi imperceptiblemente de Dios. Es así como lo hace,
poco a poco, paso a paso, con mucha paciencia, hasta que logra apartarnos del Señor en el momento en que nosotros nos alejamos. Por eso la gran importancia de estar conectados al Señor 24/7. La gran importancia de no dejar de orar, de no dejar de estudiar la Biblia, de alabar al Señor en medio de las situaciones, porque entonces es ahí donde Él entra. Los coloca bajo su dominio, con mucha cautela al principio, hasta que sus facultades de percepción quedan nubladas, así como lo escuchaste. Satanás es quien nubla todas esas facultades que nos ayudan a discernir las cosas, nuestras facultades para percibir lo que pasa a nuestro alrededor, lo daña Satanás. Entonces hace sugestiones más osadas, empieza con lo simple, ¿verdad? Y va aumentando, hasta que puede inducirle a cometer casi cualquier crimen. Recuerden que en una ocasión Saúl casi mata a su hijo, Jonatán también. ¿Por qué? Porque cuando la mente se aleja de Dios es terrible y llega a cometer crímenes malísimos. No quiero ni describirlo. Cuando los tiene plenamente entrampados, está dispuesto a que comprendan dónde se encuentran y se regocija por la confusión de ellos, como ocurrió en el caso de Saúl. Eso es lo que hace el enemigo. Te va arrastrando poco a poco, y cuando ya no hay solución, cuando ya estás acabado, cuando ya estás destruido, entonces te suelta como un bagazo y entonces se regocija de ti y se burla. Así que despierta. Querido niño, querido joven, despierta. Querido adulto, despierta, porque el tiempo se acaba y estamos durmiendo y perdiendo el tiempo. Y la historia de Saúl termina con su muerte, una muerte muy triste. Saúl se ve atacado por los filisteos, ya han perdido la guerra, han perdido la batalla, y entonces Saúl le dice a su escudero que lo mate, que le clave la espada. Pues el escudero obviamente no quiso, así que Saúl coloca su espada y él mismo se lanza y se suicida. Esta fue la historia de este hombre. Un hombre que comenzó bien, pero por un error que cometió, rechazó la amonestación, rechazó a quien le amonestaba, rechazó el Espíritu Santo y continuó hacia abajo. Los que deciden estar del lado del Señor y toman decisiones correctas han comenzado una buena obra, de eso no cabe duda. Sin embargo, el trabajo tan solo ha comenzado. Solo se han alistado en el ejército. Los conflictos y las batallas están ante ellos. Así que estamos en una guerra. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y el enemigo más grande que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Que sabemos que ahí está Dios para ayudarnos y no lo llamamos. Que procuramos constantemente alejarnos de Él y Él continúa a nuestro lado. Roguemos al Señor para que nos ayude. Se me ha mostrado en cuanto a las tentaciones de la juventud. Los jóvenes, wow, cuánto tenemos que orar por los jóvenes. Satanás siempre está tratando de hacer desviar sus inexpertos pies y los jóvenes parecen no advertir sus tretas. Tristemente, los jóvenes no se dan cuenta de todas las artimañas que Satanás tiene contra ellos. Los envuelve en un mundo de fantasía, de irrealidades, y los jóvenes creen, como Saúl, que están bien. No se cuidan contra los engaños del diablo como debieran. Este enemigo siempre está velando. Y cuando los jóvenes dejan de velar por sus propios corazones, entonces Satanás los controla y emplea sus artes contra ellos. Pero el Señor nos da una poderosa herramienta y es la oración. La oración secreta es la fuerza del cristiano. No puede vivir y avanzar en el Señor sin la vigilancia constante y la oración ferviente. Nosotros tenemos que orar y orar más y orar de corazón y orar al Señor diciéndole que nos ayude
y decir, Señor, sálvame. Y concluyo con esta cita que se encuentra en el libro La Educación, en la página 53. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean sinceros y honrados en los más íntimos de su alma. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombre cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y aquí habla de hombres sinceros. Y la palabra sincero, déjame contarte lo que significa. Antes, hace mucho, ¿verdad? En el Antiguo Oriente se vendían unas tinajas. Y a las tinajas, cuando se rompían, la pegaban con cera, ¿verdad? Como con cera de velas. La pegaban, la pintaban y la tinaja se veía perfecta, como que no estaba remendada, pudiéramos decir. Pero cuando le daba el sol a la tinaja, que la cera se derretía, entonces la tinaja se partía. Por eso nosotros debemos ser sinceros. Quiere el Señor que podamos ser leales, que podamos dar el pecado el nombre que le corresponde. Primero al pecado mío, porque a veces nos enfocamos mucho en el pecado ajeno, el mío. Darle el nombre y decirle al Señor que nos ayude. Así que Dios te bendiga, Dios te proteja y lucha por tu salvación, que el Señor está a tu lado.